Ahí estamos. 3, 2, 1. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, nos encontramos en esta jornada de entrevistas y este día vamos a charlar con Gustavo Rizo, que lo tenemos ahí conectado. Estamos desde Argentina, Canadá, y vamos a tener este tiempo de charla sobre la interpretación de la palabra, la preparación, los obreros y un montón de cosas que se irán dando en esta linda charla. Así que, bueno, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Bien? Bien, bien. Contento de este tiempo, de este espacio que se abre utilizando los recursos que se hicieron súper populares en estos últimos 2 meses. Sí, esta cuarentena nos ha puesto a todos, nos ha dado un ayornamiento sobre las cuestiones de tecnología. Así que, Ajá, bueno, eso creo que va a ser un punto a favor para todo lo que viene después. seguro. Quisieras presentarte para los que no te conocen, esto va a ir a llegar a diferentes lugares, así que para que, bueno, te puedan conocer quién sos, qué haces. Bueno, mi nombre es Gustavo. Hace casi 20 años que estamos en Canadá trabajando, sirviendo al Señor en una congregación y sirviendo en algunos otros eh, espacios que el Señor nos ha abierto. Muy expectante de lo que el Señor está tratando de comunicarnos, haciendo en este tiempo. Y bueno, ahora, aunque aquí no tenemos esa cuarentena severa que hay en otros países, pero también tenemos restricciones y un buen tiempo para dedicar a cosas que quedaron quizá descuidadas en otro momento por falta de tiempo. Así que soy uno más entre ustedes que aman al Señor y quieren servirle y que hemos hecho del Señor esta es nuestra vida, esto no es algo que nosotros hacemos, sino que esto es lo que somos, ¿verdad? Somos servidores de Cristo, colaboradores de Cristo, embajadores de Cristo, así que eso creo que es lo que mejor me describe. Qué bien. Buenísimo. Bueno, para poner un poquito, contextualizar lo que vamos a hacer, estas charlas tienen el propósito de compartir algunos pensamientos con personas, con obreros, con ministros, con gente que está caminando en la palabra, con personas que están respondiendo al llamado del Señor, también con personas que quieren seguir creciendo. Así que queremos charlar dentro de ese marco, en ese contexto, Ujú. con nuevos obreros y con ministros del Señor. Así que yo lo que tenía para comenzar era para preguntarte, con este llamado que le hace Pablo a Timoteo y este pasaje tan conocido Sí, de 2 de Timoteo 2:15, sí. procura con diligencia presentarte como obrero a Dios, como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y bueno, este es un pasaje que muy leído y siempre en este contexto aparece ese pasaje. Pero te quería preguntar, ¿por qué esa demanda es importante? ¿Por qué ese pasaje es tan mencionado siempre en el contexto de la preparación y de la seriedad en el uso de la palabra? ¿Qué hay en ese pasaje que sea tan notorio y tan relevante, si se puede decir, Ujú. para este uso? Bueno, el hecho de trazar o de cortar bien, si me permitís, hay una cosa muy linda ahí detrás del español o el inglés, el idioma que uno lea la Biblia, el portugués, si está llegando a personas de habla portuguesa, Sí, detrás de la palabra usa bien, eh, hay una palabra muy interesante que era utilizada para, ustedes saben que sabemos que Pablo trabajaba haciendo tiendas, ¿no es cierto? Y eso era parte de un trabajo que él hacía, construía carpas, diríamos. Y la palabra que usa detrás de usa bien es una palabra en la jerga de los carperos, diríamos, de los que cortan y cosen. Y justamente en la vocación que Pablo tenía, los cueros de cabras o de otros animales que cortaban antes de coserlos para formar una carpa, debían estar cortados derechito, porque luego lo iba a tener que poner con otro y coserlos uno con otro, ¿verdad? Entonces no podían estar con la forma de las patitas, ¿viste cómo quedan los cueros así? Con la sí. forma del cogote así que todo eso tenía que estar cortado bien derechito para poder encajar con otro y el otro con el otro y así al fin y al cabo terminar la carpa. Entonces, probablemente esto haya tenido en mente el apóstol, ¿no es cierto?
esto que era de su uso cotidiano, o fue en un momento de su vida de su uso cotidiano, y para el valor práctico de Timoteo, si Timoteo, a ver, Timoteo probablemente está instalado en Éfeso, y, y si hubo un lugar en el Nuevo Testamento en donde, por supuesto, el uso es universal y general de la palabra del Señor, pero si hubo un lugar en donde se necesitó tener un trazo derecho de la palabra de Dios, justamente fue en Éfeso. Eh, y tiene una relevancia hasta el día de hoy, evidentemente que sí, porque es la palabra de Dios. Pero entonces trazar bien, cortar la derecha, eh, que no desencaje con ninguna otra, que no desencaje con ninguna otra parte de la palabra. Probablemente también eso tenía en mente Pablo, ¿no es cierto? Recordamos de que la palabra a la que Pablo se refiere acá, eh, todavía no tenemos Nuevo Testamento, se está escribiendo. Así que la palabra a la que se refiere, aparte de otras formas que podríamos llegar a verlo, también se refiere al Antiguo Testamento. Y, Entonces, sí, perdón, decilo. no, y no sé, cuidado, quizás eso quiere decirle en la mentalidad de Timoteo, cuidado no judaizar, eh, Ah, cuidado de trazar derecho la línea. Fíjate que, fíjate que estamos de este lado de la historia, de este lado del Calvario, y no de atrás, porque Timoteo había sido instruido en la Escritura, mm. ¿no es cierto? ¿Y eso qué implicaciones prácticas traídas al siglo XXI donde estamos nosotros? ¿Por qué este sigue siendo un llamado que resuena en la boca de tantos ministros del Señor llamando a las nuevas generaciones como una interpelación a las personas que se están preparando? ¿Qué implicaciones prácticas lleva esto para personas que están respondiendo al Señor, a su llamamiento y que están preparándose para el desarrollo de una carrera ministerial? Carrera en el sentido no de profesión, sino de jornada, de andar Sí. en el Señor. Yo creo que el mismo desafío, en un sentido, el mismo desafío con el que se confrontó Timoteo, el mundo del siglo primero y nosotros el mundo del siglo XXI. Eh, si la palabra, si no, a ver, yo creo que podemos flaquear en un montón de lugares, en el ministerio. Ninguno tiene todos los dones, ninguno es el dueño del circo y sabe hacer todas las piruetas, ¿verdad? Contrata gente, pero cuando fallamos en la palabra, fallamos en lo esencial. Y aquí no estamos hablando de intención de fallar, ¿no es cierto?, sino de ignorancia. Sí. La intención a fallar sería la falsa enseñanza y eso va por otro canal, ¿no es cierto? Los falsos hermanos, los falsos apóstoles que Pablo habla. Pero en el caso de Timoteo no es ese, pero él tiene que tener en cuenta, y creo que nosotros hoy, lo que voy a decir, la relevancia del día de hoy, es que si no tenemos la palabra trazada correctamente para dar, ¿qué es lo que damos? ¿Qué es lo que tenemos aparte de la palabra? Eh, Sí. A mí me parece que la palabra es tan absoluta que nos deja sin ninguna otra opción. O es la palabra o es nada. Sí. Entonces, eso es justamente es uno de los valores que estas generaciones, hablando del espíritu que existe en el mundo, ¿no? De los hijos de desobediencia, acerca del rechazo de todo valor absoluto. Y bueno, si a vos te gusta, está bien. Para vos significa eso, para mí significa, pero la palabra es absoluta Sí. o estamos de acuerdo con Dios o no, pero Dios no se va a poner a ver, Dios no se va a poner a llorar porque no estamos de acuerdo con Él, ¿no? Entonces me parece que la relevancia el hecho de trazar correctamente la palabra de Dios es que si no tenemos la palabra no nos queda nada. Sí. Nos queda. Como Sí. vos te acordás que decía Wesley, déjenme ser el hombre de un solo libro, ¿no es cierto? Mm. Quiero ser el hombre de un solo libro. Obviamente él se refería a la Biblia, como vos sabés. Y creo que de eso se trata. Animamos a la lectura, al estudio y a todo lo demás, pero eh, somos el pueblo del libro por excelencia. Entonces es que siempre que hablamos esto, de alguna manera en el horizonte, esta lectura de Pablo a Timoteo es interpretada en el contexto de la preparación, del ministerio, de la predicación y tanto del estudio de la persona. Así que te quería preguntar un poco esto,
¿qué implica saber trazar en el hecho de aprender, digamos, de alguna manera a considerar el texto, a poder interpretarlo y a poder exponerlo, ¿no? Entonces, siempre en esto, de alguna u otra manera, aparece la palabra, por ejemplo, hermenéutica, que Ujú. tal vez para muchas personas es desconocida. Hay Sí. muchos hermanos que nunca han estado formalmente en algún estudio, nunca han leído formalmente algún libro, pero llevan en su espíritu realmente este anhelo que el Espíritu Santo despierta de interpretar correctamente, de ir Ujú. celosamente, en el mejor de los sentidos de la palabra. Así que te quería preguntar, ¿qué es la hermenéutica? ¿Por qué este vocablo aparece tanto en el vocabulario de las personas que están trabajando con los textos de la palabra, con la interpretación de la palabra? Así que me gustaría que nos cuentes brevemente qué es hermenéutica. Bueno, la hermenéutica es como una caja de herramientas. No es simplemente una herramienta, sino que es una caja. Imagínate, vamos a usar la metáfora que te decía recién Pablo cortando sus cueros, ¿no es cierto? Para que luego uno con otro encaje bien en la carpa final. Obviamente que no vamos a cortar en el sentido de quitar a la palabra, no ese es el sentido, ¿no es cierto? En absoluto. Pero hace de cuenta que la hermenéutica es un arte, es una ciencia, pero que lo hacemos bien en versión popular, es una caja de tijeras, ¿viste? Entonces, de herramientas. Vos ahí tenés la tijera grande, la más finita, tenés la lesna para perforar, todas las herramientas que puede llegar a utilizar un tipo, una persona, un hombre que se dedica a trabajar con el cuero. Ir a una zapatería y mirar cómo un zapatero remendón trabaja. La hermenéutica es una ciencia que es mucho más vieja que la iglesia, de hecho, en el sentido histórico de la iglesia, porque la hermenéutica es un conjunto de reglas establecidas que nos ayudan a cómo interpretar los textos. Entonces, la hermenéutica nunca se supone ser infalible. La hermenéutica no es infalible, ¿no es cierto? Por eso quizá algunas veces se rechaza la hermenéutica, porque se parece que como si la hermenéutica fuera como una camisa de fuerza, un chaleco de fuerza que se le pone a la persona para leer la palabra. Y evidentemente que el Espíritu Santo está sobre cualquier obra humana. Pero la hermenéutica es una gran ayuda cuando la tomamos como una ayuda. Se transforma en una carga cuando quedamos esclavos de la hermenéutica, ¿no es cierto? Mm. Entonces, una caja de herramientas para ayudarnos a investigar lo que el texto dice. Ah, Esa sería buenísimo. mi respuesta. Sí, sí. Y creo que vale mucho la aclaración porque muchas personas perciben este tipo de cosas como una carga, como que si yo sigo los consejos de la hermenéutica me va a imponer una determinada forma o como una fórmula, y hay personas que lo resisten, tal vez percibiendo que la hermenéutica como una ciencia que no tiene nada que hacer con la interpretación. Pero yo te quería preguntar también un poquito en eso, ¿por qué esto es importante a la hora de interpretar? ¿Qué Ajá. implica la hermenéutica en la interpretación? ¿Cómo funcionan esas herramientas y cómo se conecta con la interpretación? Es que fíjate que esto sucede automáticamente, aunque detestemos la hermenéutica. Porque yo te pongo Mm. una noticia hoy del Infobae, de Clarín o de cualquier periódico, y vos al leerla, vos ya estás interpretando lo que te están diciendo. Mm. Entonces, el enemigo más acérrimo de la hermenéutica, X, cuando lee una noticia, lee la Biblia, hace interpretación, porque cuando dice Dios es amor, primera de Juan 4:8, entonces, cómo lo está traduciendo eso para adentro? Él está pensando que Dios es amor, y justamente es eso. Hermenéutica es pensar los textos de una manera que no deja para nada afuera lo emocional o lo espiritual, sino que no pretende, a ver, la hermenéutica no está supuesta de superponerse con ni lo emocional ni lo espiritual, sino ni siquiera estar al lado de lo espiritual, sino tenerlo ahí como un recurso, porque interpretar vamos a interpretar, amemos la hermenéutica o la odiemos. De modo es como decimos, permitime con otro ejemplo, cuando decimos, bueno, no, yo no, por ejemplo, y si me cruzo un poquito al tema de la homilética, ¿no es cierto? Mm. Puedo pasar a predicar y decir, no, yo no quiero que mi mensaje sea teológico,
yo quiero que sea práctico y vivo, ¿no es cierto? Entonces, hay una dicotomía de alguna manera en la mente que asume que lo teológico está muerto y que mi mensaje para que ser vivo no tiene que ser teológico. Ahora, si mi mensaje no es teológico, entonces estoy en un serio problema. ¿Qué estoy hablando? Sí. Porque teología es la reflexión de Dios que nuestra mente hace con la razón y el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Entonces, Sí, cuando damos el valor de la teología para decir, mi mensaje va a ser espiritual, ¿eh? No se asusten que no. Entonces, es como estereotipos que creamos en base a eso. Pero yo te aseguro que la persona que dice Dios es amor es un teólogo por excelencia. sí, totalmente. Sí, ese es para una charla, para todo un capítulo, una charla sobre teología, porque también existe esto como valor de que, o como percepción de que la teología es algo muerto y que no tiene nada que decir. Sin embargo, es algo que un creyente genuino lo hace todo el tiempo, aunque no Sí, sepa que lo está haciendo, ¿no? Son nombres que se le dan, convenciones históricas con las que se sí, le ha dado nombre a un montón de cosas, y no tiene por qué ser algo muerto y algo académico, algo exacto. frío, sino que es lo que hace cualquier creyente genuino que ha nacido de nuevo, interpreta la palabra, piensa, reflexiona en su contexto, así que bueno, buenísimo. Pero Déjame quería pedir, aclararte, sí, déjame darte un ejemplo. Se me acaba de ocurrir un ejemplo. Ahora, por ejemplo, yo sé que esto va a llegar a varios lugares donde llegue, pero en nuestro país, Argentina, por razón del coronavirus, hay un montón de presos que los quieren dejar libres. Entonces obviamente, están los abogados que ellos están pagando para sacarlos y mandarlos a una prisión domiciliaria, y están los otros de los derechos humanos. Todos están interpretando el mismo código de leyes. Todos están leyendo el mismo código de leyes. Los que quieren sacar y llevar a estos presos a sus casas para prisión domiciliaria se están basando en la ley. Y los que quieren detener eso se están basando en la ley. ¿En qué cambia? Es en la interpretación que hacen de la ley. ¿Cuál es el veredicto final? La interpretación que más le satisfaga, ya sea al jurado o a los jueces. Pero al fin y al cabo, ¿se da cuenta? Hacen hermenéutica de la ley civil o nivel penal. Eso es un ejemplo de cómo la hermenéutica se aplica a todas las áreas de la vida, aunque no nos demos sí. cuenta. Sí, de hecho, cualquier creyente hace hermenéutica con la palabra y con muchas de las cosas que el Señor pone en su corazón todo el tiempo. Es una dinámica que Sí, la tenemos permanentemente en nuestra vida. De hecho, cada persona cuando uno tiene que tomar una decisión, muchos hermanos y hermanas en la iglesia van a la palabra y van a fundamentar una decisión personal interpretando algo que el Señor les puso en el sí, corazón y que lo cotejan en la palabra y se construye, y estoy hablando sanamente y sí, santamente, sí, un argumento sobre una decisión en base a lo que interpreto de un pasaje. De hecho, mucho también de lo que predicamos, las razones que exponemos al argumentar algo, son todas sí, interpretaciones que hacemos de la palabra de Dios. De hecho, por eso, la predicación es interpretación en ese sentido. Si sí, no, leeríamos la Biblia y la cerramos y nos bajamos. sí, Incluso muchos textos del apóstol Pablo son interpretaciones de lo que bien había venido sucediendo seguro, históricamente con el seguro. pueblo de Israel. Fíjate Así que el que, hecho de, perdón, sí, sí, no, decilo, ah, dale, no, dale. el hecho el énfasis que tiene Pablo, por ejemplo, y el espíritu del nuevo pacto acerca de la corrección y de tener cuidado con el error, ¿no es cierto? Que trazalo derecho, no lo traces torcido. Sí, Obviamente que tiene la fase espiritual de discernir el error, de estar alerta ante los errores, pero también tiene la fase racional, ¿no es cierto? En la que esta fase racional Dios nos provee, nos ha provisto de la razón. Como vos estás diciendo, la hermenéutica es prácticamente un acto reflejo, ¿no es cierto? Si nosotros vemos a un niño que está jugando con un vidrio, sabemos que está mal. No tenemos que ponernos a orar y ayunar para saber, eso está mal, y se lo vamos a sacar. Entonces, claro, el error es más sutil en la Biblia, ¿no es cierto? O el error espiritual, doctrinal, como se quiera llamarle, es más sutil, pero aparte de darnos el discernimiento y la correcta enseñanza, creo que el Señor nos ha provisto de la razón para sí, estar alertas a esto, y estas son la hermenéutica que tenemos intrínseca, diríamos, como
venimos de fábrica así, son las alarmas que se disparan, ¿viste? Como la alarma de humo. No, acá hay algo que está mal y a ver, Estás, ¿verdad? estás tocando un tema que es súper interesante, que creo que también está muy, muy metido en algunos contextos, que es que la razón anula la vida espiritual o la Ujú. fe. Y generalmente se las ve como una anula la otra, como una contrariedad, ¿no? Como o una dicotomía. Tengo que elegir. Sí. O voy a basarme en argumentos racionales o puramente espirituales, como que lo puramente espiritual anula lo racional. Ujú. Así que bueno, eso también da para otra charla, Otra. pero siempre, otro, sí, pero algo para comentar en eso es que Dios eligió escribir un libro y la autorrevelación de Dios, que es histórica, también incluye el hecho de saber leer, por ejemplo, Ya. ¿no? Y que siempre menciono esto, que hay tantas personas que al conocer al Señor sin saber leer y escribir, comenzó un vivo deseo de Sí. poder leer y escribir por amor a la palabra, ¿no? Ujú. Así que la palabra de alguna manera entra en nosotros por medio de la predicación y el crecimiento de la vida es por la palabra y sabemos que eso trasciende el texto de la Biblia, pero implica en nosotros tener capacidades racionales para poder trabajar con esto que el Señor está revelando. Así que es muy interesante. Pero para avanzar un poquitito, solo brevemente te pregunto, porque cuando hablamos de hermenéutica muchas veces aparece también la palabra exégesis. Ujú. Entonces, y a veces se menciona eso en los púlpitos, en las clases, y tal vez hay muchas personas que ¿es lo mismo o no es lo mismo la exégesis que la hermenéutica? ¿En qué se diferencian esto? Bueno, por ejemplo, la hermenéutica sería una palabra como una gran sombrilla, donde debajo de ella tienen, entre otras cosas, descansa la exégesis. La Mm, exégesis es la herramienta, es como el bisturí, diríamos, el bisturí láser hoy, ¿no es cierto? Súper ajá, preciso, que, por supuesto, y permíteme la aclaración esta, ninguna de estas cosas son infalibles, ¿no es cierto? Porque la ujú, palabra es infalible, el intérprete es falible. sí, Entonces, y estas son herramientas y son ayudas que nos van a mantener tratando de cortar derechito, ¿no es cierto? Como el consejo del que hablábamos primero. Pero exégesis básicamente es la herramienta, quizá por excelencia, como el calibre atómico, no sé si existe una cosa así, pero una cosa que se supone sea un instrumento de precisión, ¿verdad? Para diseminar el texto, no en el sentido violento de cortarlo y recortarlo, sino para, con las herramientas que la propia exégesis tiene, podernos saber exactamente qué es lo que el pasaje quiso decir en el momento en que fue expresado y tratar de trazar un puente al siglo XXI para nosotros sin perder de vista lo que fue originalmente, pero lo que el texto es capaz de decir ahora. Porque hay una cosa que yo soy un convencido. eh, eh, También todo cristiano que lee la Biblia es un exégeta, ¿sí? Y yo ujú, creo que, y como servidores de Dios y como ministros de Dios, yo creo que lo que nosotros hacemos es temporal, estamos dentro de un marco del tiempo, pero y nosotros vamos a pasar, pero nosotros vamos a pasar, vamos a morir, nos iremos con el Señor, como sea, pero lo que hacemos nos trasciende a nosotros. Entonces, en este totalmente. tiempo, en lo temporal, nosotros hacemos algo que Dios hizo en la eternidad y ocupamos una parte de todo ese plan de Dios en la eternidad y nosotros pasamos, pero lo que hacemos nos trasciende. Y por eso es tan importante tener la firmeza y la claridad de tener cuidado en la palabra de Dios. Y la exégesis es eso. La exégesis es tratar de entender de la mejor manera posible lo que fue en el momento, eh, qué es lo que quiso decir el pasaje en el momento y qué es lo que, cómo, cómo yo puedo hacer un salto de 21 siglos y Mm. decirle y predicar hoy y que cosas, ¿sí? De 21 siglos atrás puedan ser relevantes o si vamos al Antiguo Testamento de 3.500 años atrás, sean Sí. relevantes. Eso te quería preguntar, porque, digamos, sin entrar específicamente en las herramientas de la hermenéutica, de la exégesis, yo te quería preguntar en qué se diferencia hermenéutica de interpretación,
pero creo que eso está un poquito más claro en todo lo que has ido explicando. Pero lo que sí te quiero preguntar es cómo estas herramientas nos pueden ayudar para aplicar en nuestro contexto, o como, digamos, como qué preguntas hermenéuticas le hacemos al texto para llegar a una interpretación que nos permita aplicarlo en el hoy. ¿Cómo comenzamos y con miras hacia dónde vamos a la hora de interpretar un texto? Bueno, probablemente tampoco hay una regla infalible, ¿no es cierto? Creo Mm, que hay una lista de consejos que uno tiene que elegir cuál poner. Viste que a veces uno hace una lista, primero, segundo, tercero, cuarto, y a veces tendemos a poner primero lo más importante. Yo creo que hay una lista de cosas y que cada uno puede, en su sano juicio, poder decir, bueno, esto es primero, esto es segundo, porque también tiene que ver con la capacidad de la persona, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la manera en que uno entiende la escritura, pero una de las preguntas que es fundamentales, dicho esto, es probablemente sea, como para poner entre las primeras, ¿qué es lo que el mm, texto quiso decir? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús cuando le dice, bájate del árbol que yo quiero ir a tu casa? Ah, no sé, saqueo. Por ejemplo, cuando, permitime un ejemplo bien gráfico, se me viene a la mente ahora, cuando vemos las parábolas del Señor, y nos quedamos en el Nuevo Testamento porque es lo más cercano a nosotros, cuando leemos, por ejemplo, Lucas 15, nos damos cuenta que hay una interpelación de parte de los judíos hacia Jesús acerca de quién es mi prójimo, ¿no es cierto? No Lucas 15, cuando leemos la historia perdón, cuando leemos la historia del buen samaritano, ¿no es sí, cierto? Leemos la historia del buen samaritano, ¿cómo gatilla? ¿Por qué Jesús cuenta la parábola? Porque alguien le pregunta, ¿no es cierto? Entonces, eso es mm, sumamente importante saber de que a veces el origen de las parábolas tienen que ver, son una respuesta de Jesús a una situación concreta en el momento, ¿sí? mm, Y salvando las diferencias y construyendo puentes, una manera de, fíjate, permíteme volver un segundo atrás, porque también mi mente vuelve atrás con lo de mm, exégesis. Exégesis de alguna forma es construir puentes, mm, ¿no es cierto? Es construir puentes al pasado, pero al pasado histórico no para traer lo que les dijo a ellos y quedarnos con un conocimiento enciclopédico, porque eso no nos sirve al fin sí, y al cabo. Pero eso nos da a nosotros una base fundamental, una base firme para desde donde nosotros edificamos nuestro mensaje, ¿no es cierto? Esto, a ver, el mensaje, Dios no se contradice y el mensaje no creo que pueda decir, que quiera decir otra cosa hoy que lo que dijo hace 21 siglos. Lo mm, que pasa es de que el Espíritu Santo nos da, no, y es ahí donde la vida del Espíritu toma la relevancia total en el intérprete, porque vamos a leer el mismo pasaje y vamos a salir en diferentes direcciones. Entonces, conocer el momento histórico creo que es una cosa importante y para eso hay muchas herramientas, como por ejemplo la ocasión histórica de las parábolas, o de las enseñanzas de Jesús, muchas de ellas, por ejemplo, los yo soy en el libro de Juan, hay un yo mm, soy y después inmediatamente hay una enseñanza, ¿no es cierto? Yo soy el pan de vida y ellos le están, y inmediatamente Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces, ¿se dan cuenta? Entonces hay una relación entre lo que hace y lo que dice. Y conocer todas esas cosas eh, no es para repetirlas en la forma y en el habéis oído que fue dicho, ¿no es cierto? En esa castellanización de la voz de Dios, sino creo que nos da una tierra firme donde pisar para que hoy podamos decirle al texto todavía, así dice el Señor, y contar la parábola del buen samaritano con una gracia y una unción que las personas hoy en día entiendan quién es su prójimo. sí. Sí, y eso creo que también por ahí, como recién decías, en el Nuevo Testamento por ahí nos es más próximo, más claro, pero a la hora de entrar en pasajes del Antiguo Testamento, ahí es donde a veces se suele complicar un poquito, porque llegamos ahí, hay cosas que no las entendemos, que no entendemos las personas, quiénes son, qué están haciendo, por qué dicen esto, y encontramos muchas Sí. ideas que nos parecen extrañas, extravagantes, ¿no? Y es muy fácil ahí colocarle un sentido a eso que estamos leyendo, que como no lo entendemos, que como es ajeno a todos nuestros valores y a todo nuestro mundo, uno le atribuye algo a eso. Entonces,
en ese contexto personal del intérprete, de alguien, del creyente que no tiene ni libros ni nada que consultar, solo tiene el texto de la palabra, ¿qué consejos le darías para ser un fiel intérprete, para poder cortar bien algo que aparece en Isaías o que aparece en los profetas menores o un texto de Levítico, que por ahí son los más difíciles en ese sentido, que muchas personas dicen, no lo leo porque eso es re aburrido, ahí habla de un montón de cosas que no entiendo. Entonces por ahí para los pastores, obreros que están aquí escuchándonos hoy, ¿qué consejos le darías a personas cuando hay que ir especialmente a cosas del Antiguo Testamento y leerlas? ¿Cómo procesar eso? Mira, con una regla hermenéutica, justamente. Nunca vamos de lo más difícil a lo más fácil. A ver, si quiero interpretar Ezequiel, no voy a empezar por el capítulo 40. Ni siquiera por el 1. Entonces, es más, ni siquiera voy a empezar por Ezequiel. ¿No es cierto? Entonces, esta regla hermenéutica dice que nosotros, y es una regla que tenía este rabino judío, que fue casi contemporáneo de Jesús, que se llamó Hillel. Él fundó una escuela. En la época del Nuevo Testamento hubo dos grandes escuelas de interpretación rabínica de las Escrituras. Este rabino se llamaba Hillel y el otro se llamaba Shammai. Este Hillel era como más liberal, el otro era un poco más el otro leña tenía era el sable en la mano. Pero una de las reglas hermenéuticas rabínicas es esta: vamos de lo particular a lo general, y vamos de lo más sencillo, de lo que podemos entender, y vamos ampliando nuestro círculo. Es como hacer un círculo concéntrico, ¿sí? Pero empezar por algo que entendemos. Yo, una persona que no tiene acceso a internet, a libros o a alguna otra persona que le enseñe, este sería mi consejo. Empezá suponete, no sé, en el Antiguo Testamento, a ver, ¿qué diríamos? El Salmo 23, por ejemplo, aunque está lleno de figuras y de cosas que son preciosísimas, a ver, ¿por qué no valen? Esas imágenes valen interpretarlas, valen porque esas imágenes son las que vio David. Entonces, nosotros no podemos, eso sería recortar. No me importa, Dios me cuida. Sí, pero David lo vio como un pastor a Dios. Entonces, si todas imágenes son las que David vio, esa es la impresión que su espíritu tuvo. Yo creo que vale la pena entenderlas. Pero si no tenés nada, yo creo que tomar Jehová es mi pastor, o versículos como el Salmo 1, por ejemplo, el hombre justo, el hombre que está plantado junto a una corriente de agua, que aunque también está lleno de figuras, empezar de lo que uno entiende y sobre todo mantener un espíritu de humildad. ¿Sabes, Rola, que yo creo sinceramente de que hay un montón de pasajes en las Escrituras que a veces están puestos, y esto no lo digo yo, le dice un hombre que escribió un libro muy práctico de hermenéutica que se llama La lectura eficaz de la Biblia, ¿sí? Él dice, él dice, muchos pasajes difíciles en la Escritura están puestos ahí para mantenernos humildes. Y me gustó el razonamiento. Entonces, para aquel que no tiene recursos, que no tiene libros, que no tiene nada, tenemos primero este consejo de buscar lo que sí entiende, los pasajes que sí entiende. Segundo, lo que no, mejor no opinar sobre lo que no entiende. Puedo crear mi idea y puedo leerlo, pero mejor no opinar. Es mejor cuando uno no entiende, el ejercicio es preguntar. Pero opinar o basar una idea en algo que uno no entiende es algo muy peligroso. Y tercero, la prudencia, porque aunque no tengamos libros, el Espíritu Santo nos da prudencia. Así es. Pues es que ahora quería avanzar un poquito hacia otro lado, pero es cómo se relaciona la teología, la hermenéutica y la interpretación con miras a la aplicación, es a donde quiero ir, ¿no? Tal vez no somos muy conscientes de eso, de cómo los valores teológicos que tengamos, que a veces ni sabemos que los tenemos, pero están. ¿Cómo se relaciona esto entre teología e interpretación? ¿Existe alguna relación? ¿Hay algo interior que nos condicione a la hora de interpretar?
Sí, los lentes nos condiciona absolutamente. ¿Cómo Eh, sería eso? A ver si podés explicarlo. y mira, si estos lentes, sus cristales fueran azules, yo te vería azul a vos. Y Mm, yo te diría, vos sos azul. Y vos me decías, no, yo no soy azul. Y vos tendrías la razón, y yo también. A menos mm, que yo haga este ejercicio y me sacara los lentes y viera que no sos azul, que yo te estaba viendo de acuerdo a mi cosmovisión. Y prácticamente esto es la conformación del hombre. Por eso es tan impresionante el poder de la palabra de Dios, porque mm, trasciende barreras culturales, idiomáticas, lingüísticas, generacionales. Quizá para responder tu pregunta con un ejemplo bíblico, leía hace 2 o 3 días, estaba leyendo el profeta Zacarías, el capítulo 10, que es tan mm, impresionante cómo describe a Dios ese hombre. Zacarías, más o menos, como vos sabés, más o menos profetizó como en el año 500, vamos a redondear los números, no nos interesan en este mm, momento, como el año 500. Uno lee Zacarías en el año 500 y uno lee a Moisés, por decir los libros del antiguo, del Pentateuco, ¿no es cierto? 1000 años antes de eso. O sea, 1000 años antes de Zacarías. Personajes diferentes, culturas completamente diferentes, situaciones históricas y culturales que Moisés en su vida se hubiera imaginado. Un cautiverio, una vuelta del cautiverio, hablando sin error en la percepción de Dios. mm, Hasta la lengua cambió, porque ahora Zacarías adoptaron, aunque mantienen una especie de dialecto común, el hebreo, pero ahora ellos vienen de Caldea, de Babilonia, vienen con tuvieron que aprender otro idioma, les metieron otro idioma, como mis abuelos cuando vinieron de Italia, tuvieron que aprender español. Y a ellos les metieron el arameo, así que les cambiaron también. Un idioma es cultura, te cambia mm, la manera de procesar. Entonces, sin embargo, a mí me maravilla, porque la palabra de Dios no cambia. Pablo dice, la palabra de Dios no está presa. Yo digo, como la palabra de Dios no cambia, ¿verdad? Entonces, mm, estos valores, fíjate que a la hora de buscar la verdad, Zacarías evidentemente tiene otros lentes que Moisés. Si no los tuviera, estaríamos locos, porque pasaron 1000 años, ¿viste? mm, Y hoy las cosas no cambian cada 1000 años, hoy las cosas cambian cada mes probablemente. sí, Entonces, pero aún con lentes, los lentes de Zacarías, los lentes post-cautividad, y los lentes que Moisés leyó, o Amós, poner en el medio, mira, Moisés, Amós y Zacarías, y Pablo, qué sé yo, podríamos hacer la lista, ¿no es cierto? Cada uno con sus propios lentes, el judío rabino, el otro, el boyero recogedor de higo silvestre, Moisés, el gran legislador, todos con diferentes culturas, sin embargo hay algo que la verdad los lleva a ver, al mismo Dios. Y mm, esto es fascinante en el sentido más sano de la palabra. Entonces, sí, todos los valores teológicos que tenemos, intrínsecos, los que nos han enseñado, transmitido, aún los que vienen con valores católicos, con principios católicos romanos, o como vos sabés acá, tenemos cantidad de musulmanes y gente de cuánta religión hay en el mundo, probablemente hay un representante acá, me refiero a la ciudad, acá a los alrededores donde vivimos nosotros. Entonces, todos tienen su percepción y su forma de Dios, pero cuando estamos confrontados a la verdad, a la mm, palabra, que es verdad, esa palabra nos confronta. Nosotros decimos, vamos a exegetizar la palabra, ¿no es cierto? mm. Pero es la palabra la que nos exegetiza a nosotros. A nosotros, sí. Ahora estamos mencionando esto en un término positivo, pero ¿puede ser que esto también nos condicione negativamente, tener presunciones, sí, Ajá, o presuposiciones que nos condicionen en la interpretación? Digamos, ajá. tal vez creo que inconscientemente a veces vamos a querer, ya sabemos lo que queremos buscar en la Biblia, queremos buscar un punto de apoyo tal vez para algo. Eh, ¿Considerás que algunas presuposiciones pueden afectarnos negativamente? Y mis lentes infalibles. Mm, Eso va a hacer que toda mi vida pase por medio de mis lentes. Y estos lentes son los únicos que existen. Y no hay más lentes que estos. mm, Entonces, vos no tenés otros lentes. Vos para mí estás ciego. Entonces, mm, desde esa plataforma,
no hay manera de crear un diálogo. No, o sea, eso interrumpe todo diálogo, interrumpe todo, toda otra percepción que no sea la mía. Y por eso el, el- el- la, el florecimiento del sectarismo, ¿no es cierto? Y sobre todo, lo podemos hablar, como vos sabés muy bien, los primeros siglos de la iglesia, la manera en que tenían de ver a Cristo era tan diferente que salieron tantos grupos diferentes, no vale la pena mencionarlos en esta clase, pero vos los conocés. Eh, Cada uno, ninguno se quería bajar del caballo, ¿verdad? Entonces, y algunos terminaron en el error muy grave, y al punto de que, volviendo antes de la historia de la iglesia propiamente dicha, volviendo a la edad apostólica, cuando los apóstoles estaban vivos, Pablo los menciona por nombre, y fíjate que a todos estos medios desertores de la fe, Pablo los menciona por nombre. En ningún otro libro que no sea en 1 y 2 de Timoteo, Pablo da los nombres, y acá los escracha. Sí, Te da la la lista lista de los negra de nombres. Pablo. Sí, viste, Sí, te dice, a sí, este no lo dejé entrar, viste. sí, sí, Y aparte cada nombrecito que no sé, no le pondría a mi nieto Hermógenes, ¿no es cierto? Fileto. sí, sí, tremendo. Así que te quería preguntar, porque esto lo vemos mucho también, ¿el contexto nos afecta a la hora de interpretar? ¿El contexto político, el contexto social, el contexto? ¿Es lo mismo interpretar la lectura de la palabra y lo que Dios nos está hablando a través de su revelación en Argentina, en Brasil, que en Asia y dentro de nuestro contexto? ¿Es lo mismo si soy una persona que se mueve en un círculo social, no sé, o más alto o más bajo, ¿no? ¿Qué condiciona eso al intérprete, la Absolutamente, interpretación de la palabra? absolutamente lo condiciona, porque es la interpretación no depende de, en esta instancia, es la mente que lo procesa. Por ejemplo, tengo unos hermanos en la selva peruana donde trabajamos, que cuando dan gracias a Dios por algo, por ejemplo, dan gracias a Dios por el pan y por el agua. Mm, Eh, Nunca fuera de ese contexto tribal de la tribu en la Amazona peruana donde estamos trabajando, gente que vos conocés, dan gracias a Dios por el pan, literalmente, no por el pan en un sentido, bueno, los fideos, el churrasco, la pata de mulo, no, ¿no? no. No, el pan literalmente, porque es pan, y dan gracias por el agua. Entonces, su manera de interpretar la provisión de Dios es tener pan y tener agua. No sé, yo no oro así, no doy gracias por la comida así. Entonces, es indudable que aunque de fondo siempre la palabra de Dios no cambia, los ojos que la leen son diferentes. Entonces va a condicionar completamente. Por eso la iglesia puede llegar a ser tan enriquecedora y puede llegar a ser tan floreciente, de que se nutre de diferentes ministerios y dones del ojo, de la mano, del dedo pulgar, de la pierna. Y el problema es cuando cada uno dice, lo mío, todo lo otro es basura. Porque lo que muestra ahí puede mostrar quizás mucha vehemencia, puede mostrar mucha educación y mucha elocuencia, pero lo que muestra es que tiene unos lentes puestos, que no se sacó sus propios lentes. Es decir, cancelan cualquier otra posibilidad de interpretación fuera de la mía. Y eso es debido a que, bueno, a que lo hemos hecho siempre así. Por ejemplo, cuando el problema que ha habido en la misión y en Latinoamérica, uno lo ve, por ejemplo, y con todo respeto a nuestros preciosos hermanos en Centroamérica o en Sudamérica, personas tribales, que en culto vestidos con 40 y pico de grado de calor, están con saco, camisa y corbata, pantalón de vestir, medias 3/4, ¿sí? Y zapatos. ¿Y qué está mal eso? No, eso está precioso. Pero los hermanos están haciendo agua. Es un modelo misionero que se implantó y se dijo, esto es ser evangélico. Y se llevó el modelo norteamericano a Latinoamérica. Entonces, la interpretación latinoamericana de lo que era en los 50, en los años 50, el ser evangélico, cristiano evangélico, era eso, ¿no es cierto?
Y no estaba mal, era la norma. Es decir, era la norma, la gente veía bien eso, era lo que debía hacerse. Pero cuando se trató de implantar eso, se trató de trasplantar algo que no es natural. ¿Saben por qué son tan celosos en los países? Por ejemplo, yo puedo hablar aquí de Canadá. Cada vez que entro a Canadá, te revisan si tenés semillas de esto, semillas del otro, si traes una fruta que no crece acá, y te sacan y te tiran todo delante de tus ojos, porque no quieren que crezcan en el país plantas, ¿sí?, que no son de acá. Entonces, porque Qué crean bueno. hongos y... Sí, 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 Entonces, sí, el sí, mantenerlo autóctono es una manera de proteger la fauna, la flora, perdón, sí. autóctona. No sé si Solo me para estoy exagerando, comentar, agrandando mucho la pero respuesta, pero... no, pero está muy bueno. Y para comentar con un ejemplo, culturalmente, desde el 1800, con toda la explotación de los mares, el descubrimiento de América, uno de los conceptos que se manejaban era que descubrían algo y lo llevaban a otro país para reproducirlo, ¿no? Ajá. Y no sé si ven Nat Geo o algún programa, habrán escuchado de que tal persona trajo estos animalitos o trajo esta planta a este país que no había, y esto causó la depredación de tal cosa que había, que en el ecosistema funcionaba, pero Claro, al incorporarle algo foráneo, destruyeron parte del ecosistema, que hoy son un problema, ¿no?, para ese ecosistema particular. Precisamente por eso, por importar cosas que quisieron para reforestar o animales y que sí, tal causaron cual. un desastre ecológico o un problema de ecosistema, ¿no? Y creo que a veces eso lo planteamos en ciertos lugares, ¿no? Especial, bueno, vos estás mencionando la selva, y conocemos diferentes situaciones, y la situación misionológica. Bueno, hablando de interpretación, toda la misionología se fundamenta en interpretación, toda la Sí, praxis misionológica, ¿no? Y la interpretación de la palabra afecta directamente la acción de la misión. Hay tal cual. abundantes ejemplos de eso, pero no es el tema ahora. Te quería preguntar un poquito si, bueno, ya lo hemos respondido, por ahí cómo nos afecta la cosmovisión personal y todo eso lo traemos, hablaste de los lentes. Pero yo te pregunto, ¿qué entonces hay que sacárselos para siempre a los lentes? ¿O cuál es la condición? ¿O cuál es cómo debemos asumir esa tarea? Los lentes no te lo vas a poder sacar nunca, Mm, porque los lentes es quién sos vos. Los mm, lentes van cambiando de color en la medida que uno va madurando, aprendiendo y creciendo. Y creo que en la medida que uno va creciendo tiene que ser consciente de que tiene lentes. mm, Y permitime otro ejemplo de la selva. mm, Eh, Comunicar el Evangelio en la Bulaye, en la Santa Rosa de Calamuchita, o aquí en Toronto, en Mississauga, es una manera muy diferente de la que tengo que hablar cuando vamos a la selva. mm, Y los misionólogos desarrollaron una técnica para comunicar el Evangelio tribalmente, de manera tribal, y le llaman oralidad. Yo estoy aprendiendo esa técnica, me falta un montón para pulirla, pero la oralidad, cada vez que vamos a la selva, que voy a la selva, yo tengo que dejar mis lentes, los tengo que dejar en el avión. mm, Claro, figuradamente, porque van conmigo todo el tiempo, ¿no es cierto? Porque es quien soy yo. Pero tengo que ser consciente de que la manera en que ellos aprenden no es la manera en que yo enseño. mm. Ellos aprenden de otra manera. Entonces hay que enseñar de otra manera. Y eso yo creo que ahí es la cintura que nosotros tenemos que tener. Yo me lamento y le pido al Señor que me ayude con eso, pero creo que cada cristiano lo hace, quien lee la Biblia, que nos ayude a no, o deberíamos hacer, a ser conscientes de que tenemos lentes y que yo el texto lo voy a ver de una parte, lo voy a ver de una manera, pero que yo no agoto el sentido del texto. Si yo creyera que agotara el sentido del texto sería un arrogante, porque yo estaría limitando la palabra de Dios. Yo diría, la palabra de Dios significa esto, ¡pa! Y le pongo una caja de hormigón armado. Sí, Entonces, el hecho de ser, no te vas a sacar, toda la vida vas a tener lentes, los vas a ir cambiando, en la medida que madures, aprendas otras cosas, vas a ir ampliando la gama de colores con lo que ven tus lentes, pero creo que lo más oportuno en esto pueda llegar a ser el hecho de ser consciente de que yo tengo lentes y de que cuando voy a otro lado
me acuerde de que tengo lentes y que me anime a sacarlos y que sobre todo no me sienta amenazado cuando alguien viene y me muestra otra cosa de lo que yo ya tenía Te, resuelto. te quiero preguntar sobre eso, porque tal vez hay alguien que nos está viendo y tal vez puede pensar que lo que querés decir y lo que queremos transmitir con este pensamiento es que yo tengo que estar abierto a cualquier doctrina, a todas las cosas, porque me están planteando de que tengo que aprender a recibir lo que viene de alguien que ve la Biblia con otros lentes, que entiende la escritura desde otra manera. Pero me gustaría que expliques un poco las implicaciones de este concepto. ¿Qué querés decir y qué no querés decir con esto? Ok, es una buena pregunta. ¿Qué quiero y qué no quiero decir? Mm. Bueno, voy a empezar por lo que quiero decir. Quiero decir eh, que nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestra interpretación no es infalible, porque del momento que entra por los ojos de un hombre pecador, redimido, nacido de nuevo, sentado con Cristo en lugares celestiales, todo lo que quiera, pero aún esto es carne, ¿sí? Y hay una cosmovisión y una transferencia que yo he recibido de mis padres, de mi educación, que yo no me la voy a poder sacar. Ese es quien soy yo, ese es quien sos vos. Entonces, eso no lo podemos sacar. El hecho de ser amplios, así siempre me decía mi pastor Alberto Weiss, del hecho de ser amplio, no significa de ser un colador, ¿no es cierto? Que te entra lo que te entran todas las balas. Uno tiene que tener cuidado. Lo que quiero decir es que uno tiene que ser amplio. Lo que quiero decir es que uno tiene que considerar que vos no tenés toda la verdad. ¿Sabés qué? Justo en Nat Geo, o no sé si en Discovery o en alguno de esos, Alguno 101 de esos. inventos que revolucionaron la historia. Entonces claro, van poniendo el iPad, el iPhone, qué sé yo, cosas, el microscopio, no, telescopio Hubble, ese que está en el espacio no sé cuántos años. Y entonces van llegando al número uno, ¿viste? Vos pensás, si el iPhone ya lo ¿Cuál dijeron, es? ¿qué van a decir ahora? Y te dicen el número uno, la rueda. Y sí, y la rueda. Sí. Como el invento más importante de la humanidad, votado por no sé cuántos ingenieros y personas muy inteligentes. Sí. ¿Qué voy con eso? Lo simple, ¿no es cierto? Lo básico ya está. Lo grande y lo fuera de foco que puede estar el hecho de encerrarnos en nuestras percepciones. Lo que quiero decir es que seamos abiertos. Lo que quiero decir es que consideremos que el otro también puede tener la razón y que no necesariamente yo estoy equivocado. Estamos viendo diferentes aspectos de la misma gran verdad. Tenemos que ser conscientes que la verdad nos trasciende. La palabra de Dios nos trasciende por donde lo mires, es imposible. Lee el Salmo 119, te trasciende por donde sea por donde quieras. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, me encanta, Jonás orando, ¿no es cierto? Y el Salmo 42 también, usan la misma expresión. Dios nos revoluciona por todo lado. Lo que no quiero decir es que no puedas llegar a considerar y a cuestionar lo que otro te está enseñando. Dios nos ha provisto yo le llamo así, alarmas bereanas. Es un invento mío, pero los de Berea, Sí. Berea era una iglesia ahí en el libro de Ah, los Hechos, sí, sí, y sí, Pablo sí. era un Bien, capo. Yo me imagino Veriana, que, digo, por... no berenjena, Sí. Berea. Y Pablo era un capo, Pablo te agarraba el Antiguo Testamento, y justamente Pablo tenía una visión tan diferente de todo lo que habían escuchado antes, que los daba vuelta como una media. Ahora les trae texto de Isaías y le dice, esto significa esto, ¿eh? ¿Cómo? Pero si los rabinos vienen diciendo 1000 años hace, 500 años, 300 años por lo menos, vienen diciendo otra cosa, y Pablo le dice, significa esto, entonces los de Berea, ¿qué hacen? Agarran lo mismo que Pablo está leyendo y dicen, híjole, esto, porque lo están leyendo con otro, ahora se están animando a sacarse los lentes judaizantes que tenían, o rabínicos, no sé, y animándose a abrirse a que el Espíritu les muestre otros colores, qué sé yo. Entonces, pero esa alarma, creo que eso es parte de la función del Espíritu Santo también, porque es guardarnos Sí. del error. Hermanos, Rola, una falsa doctrina, una cosa es la ignorancia, que es corregida con el saber, pero otra cosa es el mal espíritu, que no se corrige con el saber.
Entonces, cuando hay un mal espíritu que está sembrando una cosa rara para provecho propio, o como los detractores y los intemperantes y todos estos que describe, leemos la carta de Judas, segunda de Pedro, por ejemplo, les tiran con un hacha a los falsos maestros. Y es justamente el incauto, o como dice Pablo en Timoteo, las jovencitas que, llevadas por sus ideas y por sus impulsos pasionales, es decir, el falso maestro tira la carnada, tira el anzuelo, y hay quien muerde allí, ¿no es cierto? No Mm. estamos hablando de esa perniciosidad en la interpretación de la palabra, sino desde el aspecto de la ignorancia. Bueno, perdón, Señor, yo no sabía. Yo creo, debo tener en mi haber un diccionario de errores escrito por mis propias doctrinas de 16.000 páginas a esta altura. Y Pero esto, ¿qué consejo le darías en relación a esto? Porque yo la palabra que me viene es discernimiento, ¿no? De aprender a discernir y todo eso, pero pensé específicamente en el contexto del ministerio, de obreros, de personas que se están formando, que están respondiendo al Señor, y que están interpretando la palabra, que están enseñando la palabra a la iglesia, en una célula, que están recibiendo algo del Señor y que lo están desarrollando. ¿Qué consejo le darías en relación a esto? bueno, quizá también, no sé si como una lista, pero quizá que eviten toda clase de dogmatismo. Mm. El dogmatismo es, esto es lo que yo entiendo de esto, y esto es un mouse. Pero yo lo puedo usar para apoyar. No, 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 no. No podés apoyarlo como apoya papeles. Esto es un mouse, ¿no es cierto? Dogmatismo es fosilizar una doctrina bíblica, una enseñanza bíblica, o mi interpretación de una enseñanza bíblica. Es fosilizarla y decir, es hacer de la Biblia una pieza de museo. Mm. Entonces, cuando tengo esta clase de... Es interesante porque el estudio de la historia, como sé que te apasiona y como vos también muy bien conocés, el estudio de la historia te repite, te muestra como cada vez cómo es, aunque muchos dicen que la historia no es cíclica, y yo no estoy apuntando a que la historia sea cíclica, que siempre se repiten los mismos patrones, pero hay algo que siempre se repite. Grupos se levantan, permitime hacer este ciclo. Y grupos se levantan con un fervor como casi parecido al ciclo del libro de los jueces, con un líder visionario, un movimiento revolucionario que promete implantar el milenio en la tierra prácticamente. Y tiene su momento de auge, crece descomunalmente, se escriben los lineamientos por los cuales ese líder con visión entiende que el movimiento debe seguir, pero eso va creciendo, vienen nuevas generaciones, el fundador se muere, eligen nuevas autoridades que toman el puesto del fundador y ahora comienzan a interpretarlo al fundador. ¿Qué hubiera hecho nuestro fundador? Bueno, comienzan a interpretar, eso es lo que hace el Islam. Sabe que aparte del Corán, el Islam tiene las hadiths, que son las tradiciones. Toda la tradición oral que tiene, eso muchos no lo conocen, pero para el musulmán tiene más valor a veces que el Corán, porque solamente los países de habla árabe saben del Corán. Y el islamismo está en un montón de países que no hablan árabe, pero el Corán sigue en árabe. Pero las hadiths, que son las tradiciones de Mahoma, entonces están sí en sus idiomas vernáculos. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono porque tratan de interpretar lo que dijo el profeta. Por eso o se vuelan en pedazos o otros se van a la montaña a ayunar. Están los musulmanes místicos. Entonces, cuando en todo movimiento de la historia de la iglesia, y creen que son el remedio para la humanidad, si vos no entras en esto, vos te moriste, te secaste. Y podés escuchar oraciones como, gracias Señor, porque nos sacaste de esa oscuridad, y uno no se da cuenta que está en la misma vertiente que los movimientos del pasado, que hoy están fosilizados. Y el peligro de no dar lugar, el peligro de creerse de que la nuestra es la única, y de que si uno no entra en esto, la iglesia viene soportando a personas como Hitler. La iglesia viene soportando 2000 años de persecuciones, de necesidades, de controversias, de cambio. A la Biblia la han despedazado cientos de millones de veces. Entonces, nunca no la van a desarmar, porque la Biblia no es un libro, la Biblia es la palabra viva de Dios. Entonces, es un grave error que nosotros, no sé si me extendí mucho, perdón, pero es un No, no, grave no, está error bien. decirlo, esto es esto,
y hermanos, y esto es esto, y ya evitamos que la gente piense. Sí, sí, ya es eso, evitamos que la gente piense. Algo que Jesús permanentemente hacía, ¿no? Claro. Especialmente con su enseñanza en las parábolas, dejaba la pelota picando en la Oh, persona para que pensá, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué te toca? ¿Cómo lo entendés? y Bueno, justamente, las parábolas sí, apelan a la interpretación, por ejemplo, todo el tiempo. La correcto. parábola debe ser interpretada, ¿no? Y fíjate, justamente una de las herramientas preferidas de la manipulación es justamente esa, de las tiranías, históricamente. Es, Mm, vos no pensés, vos lees este libro, vos no pensés. Vos tenés que mm, hacer lo que se te dice. Cuando uno habla con personas que nos ha tocado acá, a veces hablar con personas que vivieron lo más crudo de la época del comunismo, tanto en países de la ex Unión Soviética como en la Alemania Oriental. De la manera en que piensan, tienen los cartuchos tan metidos a que otros piensen que mm, aprendieron a recibir órdenes, no a cuestionar ni a preguntarse. mm. Es increíble cómo el totalitarismo puede formatear la cabeza. Y aquí no Totalmente. hablamos de comunismo, estamos hablando del totalitarismo religioso, Mm, que puede tener mm, el título que vos quieras, el cartel afuera. Somos del mm. movimiento de las asambleas de, no sé, del profeta que baja a fuego del cielo con los carbones encendidos en el altar. Venga que aquí los ángeles le van a sacar carbones del altar y le van a tocar los labios. No importa el cartel o que no tengas cartel. Esto es un problema. Mejor si no sabes nada. Es una manera Sí. más fácil de poder manejarte. Así que para ir terminando, porque se nos refue el tiempo, podríamos estar mucho más, sé que esto da para mucho más y tal vez tengamos que hacer una segunda parte, pero Dale. yo creo que hay dos cosas que me vienen permanentemente mientras hablamos y una es el Espíritu Santo como intérprete. Tal vez quiero comentarlo porque tal vez hay algunos que escuchan esto por primera vez y, y piensan que la interpretación entonces es algo solo técnico, ¿no? Ujú. Y esto, hay muchas personas que tristemente tal vez llegan a esa conclusión de que, bueno, si me aprendo reglas, si aprendo esto, si me compro un par de libros, ya soy intérprete. Y si el Espíritu Santo no está, no hay interpretación posible, ¿no? Y segundo, el discernimiento en el contexto de la iglesia. ¿Por qué la comunidad, como la iglesia, el cuerpo de Cristo, es vital para la interpretación? Yo sé que ya estoy interpretando algo al decir esto, pero me gustaría que cierres con esto, ¿no? O sea, preguntándote lo que significa el Espíritu Santo en la interpretación y la interpretación en el contexto de la iglesia. ¿Por qué la comunidad es tan importante a la hora de interpretar? ¿Y qué peso tiene la comunidad? Bueno, mira, la Biblia, genéricamente, para todo el mundo es la Biblia. El libro más vendido, más exitoso, bestseller, en cualquier versión que lo pongas, prácticamente la Biblia siempre está. La Biblia, en sentido genérico. Para una persona sin el Espíritu Santo es el libro, es la Biblia. Para la iglesia es la palabra de Dios. La trascendencia y la implicancia del Espíritu Santo no se puede medir cuantitativamente. Es imposible, porque es el autor. Entonces, fíjate que cuando también Pablo a Timoteo le dice que los hombres fueron, cuando la escritura nos enseña que los hombres fueron inspirados, ¿sí? La palabra inspirar es que Dios lo sopló sobre la persona. Entonces vemos a esta cantidad y esta variante de personas, culturas y personajes y de lentes diferentes que recibieron el mismo soplo, las personas de culturas completamente diferentes, pero recibieron el mismo soplo. Y si te acordás, fíjate, aquí estamos como interpretando también, en Génesis 1:2 Dios sopla, en Juan 20 Jesús sopla, le dice reciban el Espíritu. Bueno, esto es figurativamente lo que Dios hace con los autores bíblicos para guardarlos del error, para mostrarles el futuro sin ninguna percepción personal, pero en el futuro que Dios quiere que le vean, sin quitarle el ropaje que Amós tiene, su callado de pastor y qué sé yo. Entonces, es el Espíritu Santo, es el autor de la Escritura. Así que es el que mejor sabe qué es lo que quiso decir. Y la aplicación es sacar el texto más joven de la Biblia tiene 2000 años, cualquiera, el de los más jovencitos. Entonces,
es sacar cualquiera de esos textos y aplicarlos a nuestra vida, por más simple que sea. Como decía Juan 3:16, por ejemplo, leí algo de Billy Graham que él decía que él decía testimonialmente, he predicado más de 500 veces de ese versículo y me parece que nunca he dicho las mismas cosas. Entonces, wow, es una verdaderamente, es una fuente que nunca se termina. Pero la aplicación corresponde, nosotros oramos para que el Espíritu Santo nos da a nosotros la aplicación, la luz para ver cosas que, wow, y esto significa esto y esto significa lo otro. Pero a la hora de que la otra persona entienda lo que le queremos comunicar, también el Espíritu Santo es fundamental porque trabaja en el predicador, como me decía mi pastor. Mi pastor me decía, la palabra es una espada de dos filos, me decía Gustavo, pero primero tiene que cortarte a vos. Entonces, para que corte al otro, ¿no es cierto? Dando a entender la importancia de la aplicación personal. Pero el Espíritu Santo es el autor, es el que guardó a Isaías del error, a ver que iban a ser un niño y que hasta que aprenda a ser destetado, el niño, y estas cosas iban a suceder, que es que le mostró a Joel que iban a venir una plaga de langostas y que después de todo eso, al final, era una anticipación de una lluvia que vendría temprana y tardía y pone el Espíritu Santo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo eso? Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces es el que preservó la Escritura también, de reyes y de tiranos, y que la preserva también a veces de nuestros sin querer queriendo errores, ¿no es cierto?, que cometemos al interpretar la Escritura, pero aquellos errores de ignorancia que no pueden ser considerados como pecado, ni la falta mortal, ¿no es cierto?, pero que se nutren justamente de espacios como este, como lo que vos estás creando, que creo que suman, ¿no es cierto? Qué bueno. Bueno, la verdad que te quiero agradecer muchísimo por este tiempo, por Buenísimo, poder buenísimo. compartir esto. Creo que nos quedamos con ganas de charlar muchísimo más. Yo estoy pensando ahí, algunas cosas, me quedé como con 4 o 5 preguntas para hacerte. Sería muy, muy rico poder hacerlo, pero creo que ahora se nos va el tiempo. Pero bueno, quería agradecerte y quería dejarte que puedas saludar a todos donde esto esté llegando, animando a las personas, sea en Cuba, en Brasil, en la selva peruana, en las ciudades más grandes, en el norte, en el sur, el este o el oeste, a donde esto llegue. Bueno, que ha sido bien grato estar en este momento, no se imaginan qué lindo hablar de estos temas que nos competen directamente porque de alguna forma somos hijos de la palabra, ¿no es cierto? Y hablar de cómo amar la palabra, de cómo aproximarnos a la palabra es muy rico. Quiero saludarlos, estás en la isla de Cuba, estás en Venezuela, en Brasil, en la selva amazónica o donde sea donde estés, te mando un abrazo bien fuerte, los que están en ciudades, viviendo en departamentos y quizá en este momento encerrados, con ganas de salir, o donde sea que te encuentres, te mando un abrazo bien, bien fuerte y mi deseo de desarrollar un profundo amor por la palabra de Dios, un profundo amor por la palabra de Dios. ¿Te puedo terminar con un ejemplo? Sí, dale. Alguna vez te supe comentar en esta película que se llama Siete días en Utopía. No sé si estará en español, la verdad. Seven Days in Utopia. Ahí está el muchacho, es un golfista fracasado que se va y se retira a un pueblito, va huyendo de todos sus fracasos en el golf, ¿no? Castigado por el padre, porque va, en fin. Te recomiendo que la veas, es muy limpia y muy linda. Y se interna en un pueblito de Texas que tuve el honor de conocerlo, tan chiquito como aquel pueblito donde vos tuviste, la capital de la espinaca. Este pueblo se llama Utopía, es sumamente pequeño, no sé si estará, seguro está en el mapa, pero Utopia. Entonces, en un momento, el hombre el jugador de golf, fracasado y todo es un joven, se pega al lado de un hombre mayor y el hombre mayor le dice, le supone transmitirles conocimientos para que él corrija su técnica golfista. Yo no sé ni cómo agarrar un palo, pero, ¿no es cierto? Entonces, este hombre le está hablando de cosas que de acuerdo a las leyes, a las reglas que este joven aprendió, sonaban medio raras, como un golfista debía ser. No, a mí me han enseñado así, 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 así. La respuesta de este hombre fue lapidaria.
Y a mí se me clavó hace como 7 o 6 años que vimos esa película. Y el hombre le dijo, yo tengo un profundo respeto por la tradición, pero tengo pasión por la verdad. Mm. Y, wow, inmediatamente no pude evitar hacer puentes, ¿Ve? Interpretación. Mm. Lo traje a lo que es la vida espiritual o la vida religiosa en el sentido positivo de la palabra, la vida del espíritu, la vida de creyente, de tener respeto por las tradiciones, pero tener pasión por la verdad. Jesús Amén. dijo, yo soy la verdad. Así que, Qué bendiciones. bueno, sí. Oh, la verdad que genial. Bueno, hemos hablado largo y tendido y nos quedamos con ganas de seguir profundizando en todo esto, así que creo que tenemos que hacer una Dale, segunda excelente, charla. excelente. Creo que sería muy bueno. Si lo estás escuchando y tenés preguntas, sería lindo conocerlas, que nos puedas escribir y comentar positivamente para poder seguir creciendo. Creo que estamos todos en este desarrollo de la palabra de Dios de nuestras generaciones y somos conscientes que venimos heredando una luz que va creciendo, que va en aumento y que el Señor nos permite trabajar con su realidad eterna en el tiempo y en el espacio donde nos toca vivir. Y somos una generación privilegiada en el sentido de que también nos estamos moviendo en una dimensión mucho más grande de lo que se movieron nuestros padres, con todo esto, la tecnología, los viajes, el mundo se nos ha vuelto más chiquito. Así que queremos animar a las personas, a aquellos que están escuchando la voz del Señor, que hay un celo tan fuerte, celo santamente mencionado en el corazón para responder al llamamiento, ¿no? Y como decía Pablo, no fui rebelde al llamamiento celestial, a la visión divina. Así que queremos animarlos a todos, ¿sí? A seguir cultivando este amor por el Señor y por la palabra y trabajando con la verdad que permanece para siempre. Damos la vida por lo que permanece para siempre. Como mencionaste, nosotros pasaremos, pero lo que estamos trabajando nos trasciende, es desde antes y seguirá, permanece para siempre. Todo lo que está edificado sobre la verdad permanecerá, como dijo el Señor, ¿no? Amén. Así que bueno, queremos animarlos y los saludamos a todos con un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por estar ahí, por escuchar este video o este audio en la forma en que te haya llegado y seguiremos compartiendo más de lo que el Señor nos está hablando y nos está mostrando y lo iremos compartiendo a través de estos formatos. Muchas gracias, los saludamos a todos, bendiciones.